Víctor de Aldama ha cantado, ha tirado de la manta y lo ha hecho de tal forma que parece que la ha deshilachado hilo a hilo, punto por punto. Ha implicado, entre otros, al presidente del gobierno y a varios de los ministros, los ha relacionado con esa trama que en principio pensábamos que era solamente de las mascarillas, pero que a lo mejor tiene algunos caminos que meten en serios problemas a Pedro Sánchez. De hecho, ya está en serios problemas. Víctor de Aldama quedaba este jueves por la noche en libertad, con cargos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que el juez de guardia de la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, así lo aceptara. Pedro Sánchez está metido en un lío. José Luis Ábalos está metido en un lío muy serio. Y en esta edición número 24 de Lo que no te han contado, con el gran Iván Valencia a los mandos de jefe de todo esto, y yo, Rubén Arranz, que como sabes, escribo en El Independiente y una vez a la semana conduzco este programa, como te decía, te vamos a contar cada uno de los detalles. Y nos hemos rodeado en esta ocasión, hemos contado con 3 de los periodistas que más saben de este asunto para que tú estés bien informado. Vamos allá. Solamente decir 2 cosas. Una, el señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. ¿Qué mal le ha dado al juez? Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale? Del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. Me hacen ir el señor Ábalos en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo a ese acto. Ese señor es Víctor de Aldama, como te decía, el presunto cabecilla de la trama Mascarillas, en prisión desde hace unas semanas dentro de otra trama, que es la de los hidrocarburos, acusado de diferentes cargos, desde luego a cada cual más grave o a cada cual desde luego más preocupante para él, para no dormir tranquilo. Víctor de Aldama declaraba este jueves de forma voluntaria en la Audiencia Nacional y hablaba en este vídeo, se refería al momento en el que acudió a un mitin, a un acto de partido que convocaba el Partido Socialista de Madrid, en un teatro madrileño, en el cual se tomó una fotografía con Pedro Sánchez. La fotografía, además, la tomó Koldo García, que ya sabes quién es, el guardaespaldas, el portero de Puticlub, en su día, el que fue el gran guardaespaldas de Ábalos y en el que establecieron el primer cortafuegos en el gobierno, como el jefe, decían, el presunto cabecilla de la trama de las mascarillas con la que se lucraron presuntamente, como decía, durante la pandemia. Esa fotografía, como te decía, la publicó el diario El Mundo hace un mes. Después estaremos con su subdirector de investigación, Esteban Urreztieta, que nos va a contar algunos detalles seguramente interesantes, sin duda, además. Esa fotografía, como decía, la publicó el diario El Mundo y después, desde el Partido Socialista, dijeron algunos cargos, algunos ministros como Óscar Puente, que bueno, que cualquiera tenía fotografías, podía tener una fotografía con el presidente, que realmente eso es una cosa de pedirla por la calle y que una persona con la habilidad a lo mejor de Víctor de Aldama de rodearse de este y del otro, que a lo mejor simplemente le había bastado ir a un meeting como hacía el pequeño Nicolás, como le están intentando ahora definir, por cierto, para tener éxito en su propósito de tener una fotografía con el presidente que utilizar en lo que fuera. Pues bien, lo que ha dicho Víctor Aldama es que nada de eso, que la fotografía se la tomó después de que el presidente le pidiera hablar con él para agradecerle las gestiones que estaba realizando, entre otras cosas el llamado Tren Maya, que es un tren que estaban desarrollando, desplegando en una región de México. Dentro de la declaración ha habido momentos más interesantes, como este. Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, 30 segundos,
Sale Koldo y sale el presidente. Reitero, Víctor de Aldama había pedido declarar en la Audiencia Nacional de forma voluntaria y no lo ha hecho para hacer una pequeña referencia como aquel M. Rajoy dentro de Gürtel. No. Lo ha hecho para nombrar nombre y apellidos, para poner nombre a el uno, al que los informes de la UCO, de la Guardia Civil, consideraban como el uno. Y lo ha hecho para poner nombre, como te decía, a Pedro Sánchez Castejón, con el que se reunió aquel día de 2019 a petición del propio presidente del gobierno para agradecerle las gestiones que estaba realizando. Abundaremos en detalles posteriormente, pero simplemente te quiero recordar en este inicio del programa que Pedro Sánchez llegó al gobierno con una moción de censura presentada en 2018 con diversos apoyos parlamentarios. El Frankenstein se conformó ahí, en el que decía que se iba a oponer a la corrupción. Señorías, la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia los poderes del Estado. Pero también ataca de raíz a la cohesión social, en la que se fundamenta la convivencia de nuestra democracia. Si a la sensación de impunidad y a la lógica por la envergadura de los hechos que están siendo investigados, a la lógica respuesta lenta de la justicia, se une la incapacidad de asumir las más mínimas responsabilidades políticas por los actores concernidos. La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. El Partido Socialista había venido a salvar a España de la corrupción del PP, de Gürtel, de Púnica, el partido de los GAL, el partido de Filesa, el partido del hermano de Alfonso Guerra, el partido de Roldán, el que nombró director de la Guardia Civil a Luis Roldán. Ese partido había llegado, una vez más, había emergido, además del peor momento de su historia, cuando su electorado se había tenido que decantar entre Podemos y el PSOE, y hasta 5 millones, más de 5 millones se fueron hasta Podemos. En ese momento consiguió apoyos parlamentarios después de calentar la calle con los pensionistas y haciendo uso de una parte de una de las sentencias del caso Gürtel, con una anotación maliciosa, como bien sabes, pero dentro de un caso de corrupción igualmente reprobable, haciendo uso, como te decía, de ese episodio, llegó al gobierno. Pedía responsabilidades porque decía, y ahí decía con razón, que la corrupción carcome al país, porque la corrupción se apodera de las instituciones y acaba utilizando el dinero público para que se lucren unos y otros. Eso, siempre te lo digo, tiene más importancia de la que parece, porque la corrupción ya no solamente sucede a nivel político, sino también empresarial. Se crean redes clienterales y esas redes clienterales expulsan a competidores del mercado, alteran la libre competencia y acaban creando chiringuitos que desde luego pagamos todos los ciudadanos cada vez más caros, cada vez más, y lo que hacen al final es empobrecer el Estado, convertirlo en una cosa que a lo mejor lo llaman democracia, pero que termina por ser un auténtico cortijo, un chiringuito. Pedro Sánchez dijo que eso lo iba a corregir, presentaron, como se ve en esta imagen, un gobierno que el país después de haber dado el giro a prisa, después de haber despedido a Antonio Caño de director y haber nombrado a Soledad Gallego Díaz, nombraba como un buen gabinete, moderado, europeísta, abierto, reformista. Y la verdad es que la alegría no duró mucho, porque unos días después, Carmen Montón tuvo que dimitir. Y unos días después de Carmen Montón, creo que fue, además, perdonadme por la imprecisión, pero creo que fue incluso hasta antes de ser nombrada o a las pocas horas de cuando se había trascendido su nombre. Y un poquito después pasó lo de este señor, que también tuvo que irse. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Y hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo mucho la cultura. Me voy con la misma humildad, os lo aseguro, con la que llegué aquí hace 7 días.
Máximo Huerta, el que había sido elegido como ministro de Cultura y llevaba solamente una semana en el cargo cuando tuvo que dimitir. Además, por una cosa que realmente era un poco como cogérsela con papel de fumar, porque él es verdad que estaba a corriente de pagos con Hacienda, pero había tenido un conflicto por utilizar una sociedad para declarar el IRPF, como tantos y tantos periodistas y profesionales a los que aconsejaron asesores precisamente a hacer eso. Pero bueno, es cierto que tuvo una respuesta de la prensa airada, contraria a eso, porque también es cierto que cuando llegas al poder vendiéndote como un gobierno contra la corrupción y las malas prácticas, tienes que ser ejemplar. Madre mía, cómo ha cambiado la cosa desde entonces. Ahora se está intentando resistir el gobierno, pese a que tiene un caso delante, que es mucho más grave, por cierto, que el que hizo dimitir a Antonio Costa en Portugal. Pero ya no toman como ejemplo a los socialistas portugueses. Ahora, Portugal han establecido una frontera informativa alrededor que impide ver el por qué allí se dimitió y por qué aquí no lo han hecho. ¿Por qué aquí gente como Vítor de Aldama o investigadores como la Guardia Civil han implicado a varios ministros, han salpicado a varios ministros en esta trama, además de al uno, que era el presidente del gobierno, además de al dos, que era José Luis Ábalos, el secretario de organización del partido, y todavía siguen sin dimitir? Pero bueno, la verdad es que este gobierno no se caracteriza precisamente por su alto estándar de respeto a las normas democráticas. No se caracteriza precisamente por intentar limpiar la vida pública después de lo que anunció. No se caracteriza por seguir una especie de fe ciega en la verdad. De hecho, no tengo duda, y estaba difícil, que es el presidente más mentiroso de la historia. Recordemos que su segundo gobierno se formó con Podemos, pese a haber dicho el esto. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. En resumidas cuentas, llega el 2018 al poder con una moción de censura contra la corrupción. Avanzan los meses, le tienen que dimitir un par de ministros, Esquerra Republicana no le aprueba los presupuestos, convoca elecciones y el remedio es gobernar con Podemos. Antes de las elecciones dijo que no gobernaría tranquilo si estuviera Pablo Iglesias dentro del Consejo de Ministros. Luego lo matizó, porque siempre lo matiza, porque siempre encuentran un resquicio para mentir, para manipular la verdad, para contar una media verdad con la que inyectan, por cierto, al equipo nacional de opinión sincronizada, el equipo periodístico, ese antiperiodismo que se practica en este país, y a partir de ahí se las ingenian para sostener prácticamente cualquier versión. Él dijo en su día, en esta entrevista con La Sexta, con Antonio García Ferreras, que no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno. Pues bien, Podemos finalmente entró en el gobierno. Ese gobierno se conformó, si recuerdas, en enero de 2020, que fue cuando se produjo la investidura, 2 meses antes de que se declarara la pandemia de COVID y del primer estado de alarma. En ese tiempo, en ese momento histórico, en esos días de enero, aterrizó Delcy Rodríguez en Barajas y ellos lo negaron, pero la Guardia Civil descubrió este plan, que puedes ver aquí en esta imagen. Tenían un planning completo sobre la visita de Delcy Rodríguez a Madrid. Y en la siguiente imagen se puede ver algo a lo que ha hecho referencia hoy Vítor de Aldama. Te contábamos hace unas semanas, porque aquí te adelantamos varias cosas que, como verás, posteriormente se van cumpliendo, se van despejando algunas incógnitas. Aquí puedes apreciar que había una cena preparada con sorpresa durante esa visita para el martes 22 de enero de 2020. Había una reunión con los M y ya la Guardia Civil había comentado que era con los ministros. Ahí aparecen desde Salvador Illa hasta María Jesús Montero, según la versión de Vítor de Aldama de hoy. Y Vítor de Aldama también ha confirmado hoy que dentro de ese grupo estaba Pedro Sánchez, dentro de esa cena, con sorpresa. La sorpresa era Pedro, el que no sabía nada. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en espacio Schengen. Pueden hacer todos los chistes que quieran, si voló, no voló, los brazos, todo esto queda muy bien. Yo le agradezco el humor y la distensión. Pero evidentemente en términos jurídicos, saben ustedes, que la cosa no va por ahí. La señora Rodríguez estuvo en todo momento acompañada por una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ábalos, como veías en ese vídeo, tampoco sabía nada. De hecho, cuando Voz Populi publicó las informaciones sobre el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas, lo primero que hizo este mentiroso patológico, este mentiroso compulsivo, que es José Luis Ábalos, es negarlo. Dijo
Nos lo explicaba Álvaro Nieto, aquí el director de The Objective, entonces director de Voz Populi, en otro de los programas anteriores. Lo primero que dijeron desde ese ministerio de mentirosos, de presuntos corruptos, ahora, es que nada de eso, que ni siquiera se había producido esa noticia, que se la habían inventado, que a lo mejor era otra señora, vete a saber. Ya cuando se fueron sucediendo determinadas informaciones que demostraban que efectivamente Delcy Rodríguez había aterrizado en Madrid, dijeron que es que se habían enterado cuando ese vuelo estaba de camino a Madrid. Y a partir de ahí empezaron a enlazar diferentes versiones, alguna de ellas, por cierto, bastante reciente, que si los pilotos tuvieron que descansar 8 horas en Madrid, que si solamente José Luis Ábalos subió al avión para comunicar a esta persona del gobierno de Venezuela, del corrupto y criminal gobierno de Venezuela, que no podía pisar el espacio aéreo europeo porque lo tenía prohibido por la Unión Europea por las sanciones que pesan sobre Venezuela, el espacio Schengen. Y a partir de ahí se fueron contradiciendo. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué la dio? ¿De qué ministro vino? Total. Que al final no solo es que Delcy Rodríguez no fuera una sombra inexistente, una posibilidad, una opción, un fantasma, un ectoplasma que realmente se representó en Madrid, pero que no existió, que no se dio, no. Y ya llegó y tenía una visita programada por el propio Víctor de Aldama, con el visto bueno de José Luis Ábalos, según la versión del propio de Aldama, y con una cena organizada para varios ministros, por cierto, con encuentros con directivos de algunas empresas españolas, y con una cena sorpresa que incluía la presencia de Pedro Sánchez. Pues mira, Iván, vamos a meter esta fotografía ahora, que es una de las claves de la declaración de este jueves en la Audiencia Nacional de Víctor Aldama. Ahí está, con Pedro Sánchez. Como te decía en la introducción, esta fotografía se tomó en 2019 en un acto que hicieron en un teatro de Madrid, en el Teatro de la Latina, si no me equivoco, en respaldo al candidato entonces a la alcaldía de Madrid, que era Pepo Hernández, que era, como sabrá seguramente, el seleccionador de baloncesto en su día, uno de los que ganó el campeonato del mundo en Japón, si no me equivoco, y que posteriormente recicló el PSOE para su propia causa, que es la de su partido. Y ahí, a ese acto de partido, acudió Víctor de Aldama. Son tan mentirosos desde Ferraz, son tan completamente falaces en cada una de las cosas que afirman, son tan poco de fiar, que el día después de que El Mundo publicara esta fotografía, sostuvieron, como te decía, que no, que es que eso podía ser simplemente un encuentro casual, que a lo mejor Víctor Aldama era como el pequeño Nicolás que estaba buscando fotografías. Y había ministros que subieron fotografías con otras personas que se habían tomado por la calle. Estaban dispuestos a sacrificar su reputación, ya no digo la verdad, por cuidar a su líder. Un líder, por cierto, que no tengo ninguna duda de que con lo desquiciado que está durante los últimos meses, especialmente desde que la justicia señaló a Begoña Gómez, no tengo ninguna duda de que en el momento dado les va a dejar tirados. Ahora bien, también es un presidente que no tengo ninguna duda de que cuando alguno vea flojear, pero ya flojear de caerse, ya cuando el toro esté temblando, se van a lanzar a por él. Es muy significativa la declaración de Víctor Aldama de hoy. Víctor Aldama, por cierto, como te decía, que quedó en libertad el jueves, no hoy, el jueves, perdón. Es muy significativa porque ilustra sobre un caso, primero, porque él se incrimina, porque reconoce determinadas cosas que te voy a comentar ahora, pero sobre todo porque lo que hace ver es que el gobierno ha perdido el control de este caso, porque lo que transmite, sobre lo que ilustra, es sobre un gobierno que tiene un globo de corrupción tan grande alrededor que está asediado por tantos problemas que ya no controla el relato. Es un gobierno en el que hay varios ministros que han sido señalados, ya no solamente por Víctor de Aldama, cuya credibilidad se verá o no en función de las pruebas que aporta a partir de ahora, sino que también ha señalado a personas como Salvador Illa. Salvador Illa, por cierto, cuando fue a la comisión de investigación del Senado, habló de que Koldo García la había visitado cuando era ministro de Sanidad, para decirle que había una empresa, un buen proveedor, que fue el que se llevó los 53 kilos. Por cierto, los 53 kilos que se llevó mientras tú estabas en casa. Mientras había, ¿cómo se decía? 3 aviones. El equivalente a 3 aviones. Casi 900 personas murieron algunos días como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y mientras tanto había gente que se estaba forrando. El señor que se ha sentado este jueves en la Audiencia Nacional se estaban forrando. La Guardia Civil sabe las comisiones que han cobrado, que fueron millonarias. Presuntamente, siempre, por supuesto.
mientras el país estaba patas arriba, mientras la economía caía a un ritmo completamente preocupante y dramático, mientras había gente a la que no sabían si podían garantizar un respirador en un hospital, mientras tú tenías tu negocio cerrado o estabas en un ERTE, mientras sufrías, esta gente se estaba forrando. Es que estamos hablando de que esta gente utilizó el peor momento que ha vivido España en los últimos años y el mundo, el más desconcertante, para hacer negocio, para forrarse, para lucrarse. Y lo hizo metiéndose hasta, como te decía en otros programas, hasta la última habitación del Ministerio de Transportes. Y todavía hoy este gobierno sigue sin dimitir. Y todavía hoy se intentan defender. Porque una de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez es que Víctor Aldama es un personaje. Y porque sus terminales mediáticas han transmitido poco menos que es un, no sé cómo llamarlo, un conseguidor, un oportunista que no merece mayor credibilidad. Bueno, de lo que ha dicho es muy importante remarcar varias cosas. La primera, y este resumen es importante porque hay que condensarlo todo. Lo primero que ha dicho es que Víctor Aldama, es que Pedro Sánchez le quería ver y era para agradecer una gestión que realizó en México, como te decía, con el famoso Tren Maya. Víctor Aldama estaba bien relacionado con México, con Venezuela, con República Dominicana, tenía sus nexos, sus conexiones empresariales. En España tenía toda una tela de araña montada alrededor de él. Y gracias a sus contactos en México realizó esa maniobra para el Ministerio de Transportes y se la quiso agradecer Pedro Sánchez en aquel mitin. Es decir, no fue un encuentro fortuito, no. A él le habían invitado, por lo menos según su testimonio. Estos se conocieron en el año, también según su testimonio, su versión, en el año 2018 y fue a partir del hermano de Aldama que conocía a Koldo. Y a partir de ahí le dijeron que el Ministerio de Transporte les venía muy grande y que les tenía que echar una mano. Reitero, según el testimonio de Víctor Aldama, lo tendrá que probar posteriormente. Y bueno, pues a partir de ahí hicieron amistad y una amistad presuntamente bastante lucrativa. Y a partir de ahí pasaron cosas que ha expuesto Víctor de Aldama y que ya algunas intuían o se decían claramente o se aportaban incluso pruebas en los informes extraordinarios por los que hay que felicitar a la UCO, a la Unidad de Élite de la Guardia Civil de Investigación contra la Corrupción en el Crimen Organizado. Crimen organizado, reitero, crimen organizado. Moncloa salpicada en una trama de crimen organizado. Bien, sobre Ábalos ha afirmado que pagaba el alquiler. Todo esto presuntamente, no voy a volver a decir la palabra, porque ya lo voy a englobar todo. Que la trama pagaba el alquiler a Jessica en un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid. Un pastizal. Jessica, aquella novia de Ábalos que le cobraba una cantidad, aquella relación normal que tenía, que le cobraba una cantidad cada vez que se veían. Bueno, una relación un poco extraña. No lo sé, él dice que como las de todo el mundo, desde luego yo creo que la mayoría de la gente no tiene relaciones así, salvo que, bueno. También ha dicho Víctor de Aldama que conoce esa famosa entrega del chalet de lujo en la urbanización La Alcaidesa en Cádiz a Ábalos, que está pringado hasta las cejas. También ha dicho que cobró presuntamente 650.000 euros en comisiones que esconde en ese lugar al que les gusta ir más que a Curro, de aquel anuncio de Halcón Viajes, por cierto, del holding de Globalia, de los Hidalgo. Qué curioso, ¿eh? Cómo les gusta el Caribe, cómo les gusta esconder las cosas. ¿Qué habrá en República Dominicana? El país donde alguno tiene doble nacionalidad. ¿Verdad, José Bono? Solo señaló eso, que tienes la doble nacionalidad. Tiene usted, perdón. Qué curioso. Tantos nexos con República Dominicana, el PSOE. O les gusta el Caribe o les gustan otras cosas. Se verá. Hay varias piezas sobre el tablero y se verá. Parece que algo se está tambaleando y parece que algo puede caer. Y parece que esto va a ser gordo. Parece que vamos a ver cosas que nos van a dejar con la boca abierta y con una arcada de estas que precede un vómito de completa indignación. ¿Qué ha dicho sobre el PSOE, este señor de Aldama? Ha dicho que Santos Cerdán que a Santos Cerdán le dio 15.000 euros en un bar que está en frente de la sede del PSOE en Ferraz. Que no verán esas mesas, que no lo han visto. Y ha pedido, de hecho, que se registren las cámaras por si estuviera todavía la grabación registrada. También ha hablado de que hubo otra entrega de 25.000 euros
otra presunta entrega al jefe de gabinete de María Jesús Montero, de Montero. Sobre el gobierno, ha citado a nombres con los que se relacionó, y ahí están Sánchez, Begoña Gómez, con la que se reunió 7 veces, Grande Marlaska, José Luis Ábalos, Ángel Víctor Torres, la recientemente nombrada comisaria europea Teresa Rivera, y con esta última, por cierto, habló de que había tenido varias reuniones, también relacionadas, también, por cierto, con la empresa Wakalúa, la que estaba dentro de ese Africa Center que llevaba en el Instituto de Empresa doña Begoña, la que tampoco estaba en ningún sitio, la que tampoco sabía nada. Aquí nadie sabe nada. Y para hablar de todo esto, y más que extenderme yo más, vamos a contar con Esteban Urreiztieta, que seguramente sea una de las personas de este país que más informada está sobre este caso. Es su director de investigación del Mundo. Hemos contado con él en otro programa, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que a de Aldama le ha dado por desembuchar, pues hemos decidido llamarle. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual, con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Big One Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Big One Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Tenemos a Esteban Urreiztieta, que es subdirector de investigación del Mundo. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén, ¿qué tal? Un placer. ¿Dónde está ahora el cortafuegos? El cortafuegos ha saltado por los aires, ¿no? Están las llamas saltando por el otro lado del muro, ¿no? La verdad es que tú que tienes bueno, pues mucha visión histórica del periodismo reciente en nuestro país, yo creo que esto nos retrotrae a la confesión de Luis Bárcenas en el año 2013, que la recordarás con aquella comparecencia absolutamente espectacular y cinematográfica, donde contaba con todo lujo de detalles cómo entregaban los sobres con dinero negro, después de que meses antes en El Mundo reveláramos el pago de sobresueldos en el Partido Popular y de que El País publicara los famosos papeles de Bárcenas. Yo creo que desde entonces no se había producido una comparecencia judicial tan espectacular, con tanto lujo de detalles, con tantos delitos em, juntos en un mismo relato. Y, y ahora estaba aprovechando para verme el vídeo, ¿no? Que son 2 horas de declaración, y la verdad es que se lo recomiendo el visionado a cualquier persona que le interese este tipo de temas, porque se ve prácticamente como una película o una serie de Netflix, ¿no? Lo que querrán saber, yo creo, nuestros espectadores es cómo queda Pedro Sánchez después de todo esto. Bueno, Pedro Sánchez queda como el máximo responsable de una organización política carcomida por la corrupción, según el relato de Aldama, ¿no? Y queda como un presidente del gobierno que siempre, según Aldama, estaba al corriente de lo que estaba sucediendo, hasta el punto de que él cuenta cómo en la famosa foto que revelamos en El Mundo, en el Teatro La Latina, cuando se va al backstage y se ve con el presidente del gobierno, pues Sánchez le dice: estoy informado de lo que estás haciendo y te felicito por tus gestiones, ¿no? Eh, la verdad que es un relato absolutamente abrumador, escalofriante, y que acaba de provocar, a pesar de las críticas y de la maquinaria que ya se ha puesto en marcha para intentar desacreditar el relato. De hecho, esa fotografía que está tomada por Coldo García, que la publicasteis hace un domingo, hace un mes más o menos, si no me equivoco, la atribuyeron también a pasaba por allí
pero no pasaba por allí, según Víctor de Aldama. Y claro, la clave es, y es lo que te quería preguntar porque me parece la otra pregunta relevante, ¿podrá probar lo que ha dicho Víctor de Aldama, lo que ha dicho hoy ante el juez? ¿Cuál es lo que consideras desde tu punto de vista? Bueno, hay un compromiso adquirido por Víctor de Aldama con la Fiscalía de establecer una línea de colaboración. Él dice en el escrito en el que ha solicitado su libertad que él ha comenzado una línea de colaboración con la justicia para esclarecer todos los temas en los que está siendo investigado y que necesita quedar en libertad para acceder a la documentación y a las pruebas que avalan muchas de sus acusaciones, ¿no? Por lo tanto, él consideraba esencial salir de la cárcel para poder ejercer su derecho de defensa. Es decir, que esto no ha terminado, esto no ha hecho más que empezar. Nos dabas la pista buena hace un mes cuando charlamos con respecto a cuando vino Delcy Rodríguez a Madrid, la cena con sorpresa. La sorpresa, según de Aldama, era la asistencia de Pedro Sánchez. Bueno, es que el capítulo del Delcy Gate no para de parar novedades. Es decir, todo lo que nos contaron de la visita de Delcy era mentira, ¿no? Y cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. Todos mintieron todo el tiempo. Nos contaron que Delcy Rodríguez llegó un día, una noche, por sorpresa a Madrid, que se la encontraron, que tuvieron que desplegar un ejercicio de diplomacia al más alto nivel para que no pisara territorio español. Y bueno, y que fue un éxito, que fue una operación, vamos, de gran altura y de gran calado político. Bueno, pues lo que fue es una invitación con suficiente antelación a Delcy Rodríguez para que viniera y, según cuenta Aldama, para coordinar las relaciones entre España y Venezuela, entre otras cuestiones, porque se habían resentido por el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente electo, ¿no? Es decir, y que en toda esa operación estaba implicado el presidente Sánchez y varios de sus ministros. Insisto, yo recomiendo a todo el que tenga tiempo y que tenga interés en visionar la declaración porque sorprende la verosimilitud con la que cuenta las historias, el nivel de detalle, y uno se pregunta al escucharlo si alguien es capaz de inventarse todo eso, ¿no? Es decir, si alguien es capaz de construir un relato ficticio con esa profusión de datos, de detalles, de fechas, de situaciones. Él continuamente emplaza, por ejemplo, él dice, le entregamos 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar enfrente de Ferrar. Pido que se requieran las cámaras de seguridad, si existen, para que se acredite que entramos los tres en el bar y que se produjo allí una entrega de un sobre y tal. Todo eso es mentira. A mí me cuesta creerlo y, sobre todo, hay datos objetivos en la causa que corroboran la veracidad de lo que él está contando. Él dice, me reuní 3 veces con la ministra Teresa Rivera. Bueno, es que en la causa está que Koldo le facilita el teléfono móvil personal de Teresa Rivera. ¿Para qué le facilita el móvil? Pues para que quedaran, ¿no? Y el tema de los pagos, que uno puede ser un poco más escéptico al leerlo y tal, al escucharlo de viva voz, desde luego resulta verosímil, ¿no? Y no solo resulta verosímil a un espectador, eh, como podemos ser nosotros como periodistas, sino sobre todo al Ministerio Público, a la Fiscalía, que ha decidido concederle la libertad. Una última, Esteban, y muy breve. ¿Esto tiene la consistencia o el cuerpo suficiente para hacer caer al gobierno? Bueno, el gobierno tiene una capacidad de resistencia, un manual de resistencia muy depurado, ¿no? Desde luego, esto es un antes y un después. Es decir, esto es. Aldama es el Paco Correa del Partido Socialista. Imagínate si Paco Correa hubiera hecho una confesión de estas características contra altos cargos del Partido Popular, contra Mariano Rajoy. eh, ¿Cómo hubiera sido la reacción del Partido Socialista ante eso? ¿Cómo fue la reacción? Hablábamos antes de la confesión de Bárcenas. ¿Cómo fue la del PSOE, que acabó derivando en un cambio de gobierno? Eh, ¿Esto puede hacer caer? Desde luego,
va a depender de las pruebas que vayan aflorando en los próximos meses. Pero insisto, para mí es un punto de inflexión. El relato de Aldama no se puede borrar de un plumazo. La cantidad de datos, de detalles que aporta y sobre todo de los elementos, como digo, objetivos que corroboran. La foto con Aldama en el backstage del Teatro La Latina no la van a poder borrar, está ahí, en una zona restringida, en un acto de partido, sentado en la tercera fila, como si fuera un dirigente político. Es decir, no era un señor, como ha intentado decir el Partido Socialista del Gobierno, que se encontraron por la calle y que pidió hacerse un selfie. Era un señor al que la cúpula del PSOE dio entrada en el corazón del sistema, ¿no? Esteban Urrastieta, su director de investigación del Mundo, te leemos línea a línea y con extrema atención, como siempre, pero en los próximos días todavía más. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Rubén. Un abrazo. Ya lo has visto, este es un gobierno que está completamente asediado por este caso de corrupción. Caerá, no caerá, resistirá. El de Sánchez es el manual de resistencia. Es un superviviente. Cuando alguien se comporta con esa actitud de superviviente, ya lo sabes que lo hace porque le amenaza un peligro y quiere ser efectivo en la defensa contra ese riesgo, pero también lo que puede ser es especialmente agresivo con sus enemigos. Yo me pregunto cómo reaccionará ahora el presidente del gobierno ante este ataque. Porque, reitero, este pega zarpazos. Cambian el relato como quieren, pero mientras lo cambian, pegan unos golpes de impresión a sus enemigos. Pero yo reitero, y te lo quiero reiterar, porque al final es en realidad lo que más te afecta a ti. Primero, que la corrupción no es un dinero que no se basa en un dinero nunca, ni en este caso ni en otros, que llueva del cielo, que venga del sector privado, sean determinados sobornos o digamos que se imprima en el momento o que se paguen cheques sin fondos. No, no. La corrupción sale de tus impuestos. Y el esfuerzo fiscal en España es importante. De hecho, decían esta semana que ha alcanzado el 37%. Y las terminales mediáticas del gobierno, los IDAFES, todos esos impresentables, confundían carga fiscal con esfuerzo fiscal, porque así se lo decían, porque ellos simplemente son meras correas de transmisión. No son los típicos periodistas que se esmeran en leer los documentos sin comprobar los hechos. Ellos dicen lo que les dicen. De hecho, te diré que los periodistas que hemos investigado desde el minuto 1 la trama de las mascarillas, nos hemos enfrentado a los intentos de desprestigio de todos ellos. Nos han señalado todos ellos. Nos hemos enfrentado a las amenazas de algunos de los implicados, a llamadas de los abogados que han sido sorprendentes, alguna denuncia, que por suerte quedó en nada. ¿En qué va a quedar, si es cierto? Nunca antes en este país se había producido una campaña de desprestigio tan grande contra los periodistas que ejercían su función como durante el gobierno de Pedro Sánchez. Ni siquiera cuando Felipe González inventó aquello del ejército de Pancho Villa, el sindicato del crimen, para hablar de los periodistas que estaban contando historias sobre los corruptelas que una vez más asediaban al PSOE. Nunca antes se había producido un ataque de tal magnitud como ahora, el que han dedicado contra todos esos que han llamado de la fachosfera. Y realmente es muy triste lo que ha ocurrido en las últimas décadas en este país, porque no ha habido ningún gabinete en el que la corrupción no haya alcanzado a los ministerios. Es un problema endémico. Aquí parece que el que llega al poder lo único que intenta es, muchas veces, lo hace, no en todos los casos, no lo estoy diciendo, pero en todos los gobiernos ha habido quien se ha intentado lucrar. Ha habido quien ha utilizado el tráfico de influencias y ha habido quien se ha ido de ahí con una cuenta corriente mucho más amplia de la que poseía antes de llegar. El sueldo de los ministros es más grande que el tuyo, seguramente, pero tampoco es gran cosa. Hay alguno, desde luego, como presuntamente José Luis Ábalos, sospechan los investigadores que ha incrementado su patrimonio de una forma escandalosa. Y ha habido durante todos los gobiernos casos que asustan. Y en el caso del de Pedro Sánchez, todavía, aún hoy, con todas las piezas que tenemos sobre la mesa, que nos hacen sospechar, que nos hacen ver que ahí apesta, todavía no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar este caso de corrupción y las implicaciones nacionales y sobre todo internacionales que puede tener. Porque hay mucho, me temo aquí, que además del afán de enriquecerse de algunos o de listillos de vivir mucho mejor de lo que le corresponde, con corrupción, con dinero público, aquí puede haber cuestiones geopolíticas que nos hacen ver
que a lo mejor hay potencias que intentan, o países, algunos chusqueros, como el caso de Venezuela, que intentan corromper a gente de aquí, a lo mejor líderes políticos, desde luego con empresarios ya se ha demostrado, lo intentan corromper para intentar desestabilizar el país, para llevarlo hacia uno de los bloques que hoy libran esa especie de nueva Guerra Fría, o que hoy participan en negocios que asustan, porque implican sustancias complejas. Veremos. Hay algunas piezas que están sobre el tablero y hay algunos personajes, como te enseñaré posteriormente, que son especialmente turbios y que están en el ajo, y que en algunos casos se vieron, se encontraron, se relacionaron con gente de aquí. ¿En qué posición está España en el tablero internacional? ¿Es tan débil como para intentar que juegue un papel dentro de esta batalla o dentro de estos negocios a partir de sus gobernantes? No lo sé, pero desde luego son preguntas interesantes. Creo que es un tema apasionante, pero a la vez preocupante. Y en el caso nacional, en el caso que nos compete, en el caso de lo que sale de tus impuestos, desde luego te tendría que indignar. Y en el caso de Ciudadano, que hace 5 años ya, te metieron en casa durante varios meses, te obligaron a ir hasta por el campo con mascarilla. Veía hace no mucho una imagen que subió a sus redes sociales Mónica García, la ministra, la médica y madre, en el que decía que qué bien ir a correr con una mascarilla puesta. Qué bien, qué tontería, qué memez, qué cosas. Y posteriormente se ha descubierto que hubo quien se lucró con la trama de las mascarillas. Muy rápido, un par de apuntes, porque reitero, no quiero que te falte nada de la información. Las primeras informaciones, que por cierto investigamos nosotros, que salieron con respecto al hilillo del que empezaron a tirar los periodistas, los que todavía ejercían aquí, no acusaban a sus compañeros de remar en dirección contraria a lo que necesitaba el país durante la pandemia, que es lo que les transmitía el gobierno. Qué gente más cutre, qué gentuza periodística, de verdad. Como te decía, lo primero que se descubrió es que se habían adjudicado una serie de contratos por el procedimiento de urgencia y a dedo a una empresa que se llamaba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, a la que pertenecía Víctor de Aldama junto con uno de los socios que se llamaba Juan Carlos Cueto, perdón. Un informe de la Agencia Tributaria de Aragón, fantástico, que les consideraba como los verdaderos líderes de esa empresa y los que se lucraban de los negocios de esa empresa, porque habían presuntamente puesto socios interpuestos ahí. Y a partir de ahí las investigaciones empezaron a prosperar. Con todo en contra, nosotros investigamos y descubrimos que había pasado de facturar a esa empresa 0 euros en 2019 a 53 millones de euros, al final fueron 54 en 2020. Y nos pusieron a parir, os lo puedo asegurar, nos pusieron a parir, simplemente por hacer el ejercicio periodístico de meternos en el registro mercantil, a parir. Nos dijeron simplemente que eran unas personas que habían ayudado al país a tener millones de mascarillas en una situación compleja y que eran simplemente comisionistas, porque claro, tendrían que llevarse algo, una ganancia, un beneficio de todo eso. Han defendido todo y es un completo escándalo. Ese fue el hilo inicial y a partir de ahí los investigadores empezaron a tirar de la manta, y vieron que algo no cuadraba ahí. El Ministerio de Transporte, este verano, el de Óscar Puente, por cierto, ese informe le honra a ese ministerio y al propio Puente, hizo una auditoría en la que vio ya realmente determinadas irregularidades que te hemos contado ya, pero que te recuerdo. Y es, entre otras cosas, que Ábalos autorizó en 38 minutos que el pedido de mascarillas inicial a esta empresa pasara de 4 a 8 millones de mascarillas, 20 millones de euros. En 38 minutos se duplicó la cuantía de ese contrato público pagado con el dinero de todos, y contrato público que los propios auditores cuestionaron, porque evidentemente eso de que en 38 minutos se cambiaran las condiciones no obedecía a ninguna cuestión que pudiera ser defendida desde el punto de vista de la gestión. Al final, esta empresa estaba en el ajo, y al final de ahí se ha demostrado, la Guardia Civil lo ha demostrado, que presuntamente Víctor Aldama, que se ha incriminado el jueves en la Audiencia Nacional, que Víctor Aldama cobró mordidas, comisiones. Y tú estabas en tu casa y ellos estaban forrando. Y algún familiar a lo mejor se estaba muriendo. Y tú estabas en tu casa y no podías ir a trabajar. Y esta gente se lucraba. Esa gente se forraba. Y es un escándalo. Y cuando empezaron a aflorar estos casos,
que fue casualmente 3 días después de las elecciones gallegas, a principio de este año, que fue cuando empezaron las primeras detenciones, ellos lanzaron varias bombas. La primera a través de María Jesús Montero, presuntamente, empezaron a hablar del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y posteriormente ya metieron más leña al fuego y el medio de José Miguel Contreras, que es Infolibre, publicó un bulo sobre la mujer de Núñez Feijóo. Se la tuvieron que envainar, tuvieron que rectificar y dijeron que ellos son buenos porque ellos rectifican, que los que lanzan bulos de verdad, los malos, no lo hacen nunca. Hay que tener cara dura. Hay que tener cara dura, José Miguel. Estás en todas. Todas estas operaciones de la fachosfera, los bulos, tal, no hay ninguna que te saltes. Consejero editorial de Prisa Media. Bueno, nos conocemos. 28,5 millones de euros cobrados de RTV en contratos desde 2018 en la coproductora, que fundaste tú y hoy es de Prisa. Si es que hay determinadas posiciones que salen bastante rentables. Eso. Ahí están los que mueven los hilos, o por lo menos los que se mueven bien. Infolibre, que es el medio de este señor, como decía, publicó esa trola de la mujer de Núñez Feijóo, que nada tenía que ver en el asunto que le acusaron y que ni siquiera voy a avanzar porque no quiero verter desinformación, como hacen ellos, vertir, perdón. Esa fue la respuesta que dieron después de que le saltara el caso de las mascarillas. Y después, cuando el juez Peinado declaró como investigada, como imputada a Begoña Gómez, el presidente del gobierno se inventó aquella carta a la ciudadanía y dijo que se iba a tomar 5 días de plazo para ver si dimitía o no. Evidentemente ni siquiera se lo pensó, porque abandonar el cargo implicaba dejar tirada a mucha gente, implicada, que no la sabemos todas. Si recuerdas aquel sábado, María Jesús Montero se engoriló en Ferraz, se empezó a golpear el pecho delante de unos afiliados que ni siquiera habían llenado la calle. Ese fue el apoyo popular que se supone que amparó, que avaló, que llevó a Pedro Sánchez a decidir que continuaba en el poder. Y después de eso, emprendió una campaña salvaje, el león herido, el animal amenazado, esa persona experta en supervivencia, emprendió una campaña contra los contrapoderes que llevó a señalar a los jueces y a los medios de comunicación. Aún hoy, la facturación de algunos medios de comunicación, de varios, se ha visto perjudicada, entre otras cosas porque empresas públicas les han dejado de repartir dinero. Y yo no justifico la publicidad institucional, pero cuando se quita de un día para otro esas cosas, eso tiene un porqué, y eso es una operación política. Y a partir de ahí les empezó a amenazar con endurecer la ley. Presentaron ese plan, los amenazaron y de momento no se ha cumplido absolutamente nada de lo que han dicho. Todo eso básicamente respondía a un intento, a una necesidad de, no de aplicar, porque es automático, un reglamento europeo de libertad de medios de información que precisamente Bruselas había aprobado, la Unión Europea había dado el visto bueno, había dado luz verde para proteger a los medios de comunicación frente a las injerencias de otros países en un marco de ciberguerra. Perdona que me estoy extendiendo con varios conceptos, pero todo es relevante y creo que todo lo tenéis que saber. El gobierno manipuló ese mensaje y dijo que iba a hacer una ley ad hoc en España para proteger a los buenos medios y a los ciudadanos frente a la fachosfera, frente a los fachas, frente a los medios que financia el PP. Los otros son buenos. Los que le dicen, los que cuentan lo que hay, no. Los que iniciamos la investigación de la trama de las mascarillas o del Delcy Gate, esos no convienen. Convienen los otros, como El País. Los que solamente hablan bien, o los que hablan la mayoría de las cosas positivas. Los que hoy, como se ve en la siguiente imagen, salían con esta información. Fuentes de inteligencia desmienten a Aldama. Es el nuevo pequeño Nicolás. La cadena SER, una vez más, a través de periodistas que todos conocemos, que los tienes ahí los nombres, no los voy a nombrar, le echaba una mano al gobierno. Y en la cadena SER, por supuesto, tiene una larga tradición de momentos complejos, exponer teorías completamente, iba a decir disparatadas, pero por lo menos que le convienen al gobierno. Porque aquí lo que se refería es que Víctor de Aldama no... El CNI español descartaba que Víctor de Aldama hubiera colaborado, hubiera trabajado para otros servicios secretos, como el británico o el estadounidense. No sé yo. Si no, no parece muy verosímil al principio. Pero claro, quien leyera ese titular pensaría que se estaba inventando todo lo de la declaración. Y no, señor.
Pero bueno, como te decía, la cadena SER tiene experiencia en contarnos algunas historias que desde luego ni en la imaginación del creador de series de Netflix más resabiado y más incisivo, desde luego que ni en su imaginación pasan por ahí. No sé si recuerdas esta. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica habitual, muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Las 3 capas de calzoncillos. Histórico, suceso completamente histórico, hecho impresionante, como acostumbran los islamistas, 3 capas de calzoncillos, o 4. Como acostumbran los que se quieren parecer al pequeño Nicolás, todos colaboran con los servicios de inteligencia. Pero bueno, no es la teoría que ha publicado la prensa sanchista más llamativa, iba a decir disparatada, vamos a decir llamativa, singular, curiosa, chocante, porque te recuerdo que dentro de esa maniobra de defensa que estaba haciendo Moncloa para intentar exonerar a Begoña Gómez de toda responsabilidad, El Plural, el periódico de Angélica Rubio, publicó que el juez Peinado tenía varias propiedades con 2 DNIs. Y habló de que, entre otras posibilidades, eso podía pasar en caso de que fuera agente secreto. O vete a saber, porque ¿quién tiene 2 DNIs? Pues el que lo falsifica o el que a lo mejor es espía, pues no lo sé, en Afganistán. Yo qué sé, eso se inventaron. Y todo eso tiene premio, por supuesto. Angélica Rubio, que era la directora de ese periódico, por cierto, asesora personal en su día de esa persona que nunca está, que es José Luis Rodríguez Zapatero, nunca está en ningún sitio, ni siquiera en Caracas, ni siquiera el otro día, como desveló, por cierto, Esteban Urrestita en El Mundo, ni siquiera estaba negociando con Junts la reforma fiscal, el plan fiscal del gobierno. ¿Por qué Zapatero? Pues no lo sé. ¿Por qué tanto interés de Zapatero en que no caiga el gobierno? Pues no lo sé. ¿Tiene solamente un interés político? Pues tampoco lo sé, porque Zapatero, como no existe, pues es difícil de saber lo que ocurre al respecto. Hoy no, el jueves, ya me lío con los días, o el miércoles, jueves, publicaba en el Independiente un artículo respecto de Zapatero, esa sombra, ese ectoplasma, esa persona que no existe, que nunca está, pero que está en todas las salsas, le han visto en algún sitio. Angélica Rubio fue la asesora personal de Zapatero en Moncloa cuando era presidente. Angélica Rubio ahora está en un medio completamente objetivo, neutral y del que no existe ninguna duda de su independencia periodística, como es El Plural, que es el que publicó, como te decía, lo de los 2 DNIs de Juan Carlos Peinado, el juez que juzga a Begoña Gómez. Y como quedaron como cagancho en Almagro después de publicar esa completa patraña, lo que ha hecho el PSOE es darle a Angélica Rubio, a través de Radio Televisión Española, un sueldo de más de 100.000 euros al año. Ya es consejera. 6 años cobrando 100.000 euros al año. No está nada mal. Reitero, que eso no sale de la publicidad, que Televisión Española no vende publicidad, que eso sale de tus impuestos, que tú pagas el favor que Angélica Rubio le hizo al PSOE con la publicación de esa patraña en un momento en el que quería defender a Begoña Gómez, como mejor sabe el gobierno, con la táctica de siempre, con la mentira. Con la mentira también, como decía, obraron en el caso de Delcy Rodríguez. Aquí puedes ver en esta imagen el titular que lleva Voz Populi este jueves, que dice: Aldama dice que planificó una cena con Delcy Rodríguez, con Sánchez y 5 ministros, entre ellos Illa, Teresa Rivera y María Jesús Montero, la que tiene la llave de la Caja de Hacienda, la nueva comisaria europea, también salpicada por el completo desastre de gestión de la Dana de Valencia, y por Salvador Illa, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña, esa comunidad autónoma en la que ahora hay paz, dicen, en la que ya no hay independentismo, comentan, o por lo menos ya no es agresivo. Como nos engañan todo el rato, yo creo que simplemente hay que hablar con especialistas para intentar salir de dudas y despejar la mentira como mejor se hace, que es con información. Y una de las periodistas que está mejor informada a este respecto de España es Gemma Huesca, que trabaja en Voz Populi y con la que vamos a hablar ahora mismo. Gemma Huesca, redactora de Voz Populi, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Vamos a ver, todo el gobierno durante mucho tiempo negó el Delcy Gate, la llegada de Delcy Rodríguez a España, pero hemos conocido ayer, jueves, que tenían un plan y que una cena sorpresa en la que Víctor de Aldama ha dicho que iba a participar hasta Pedro Sánchez y varios ministros. Sí, la verdad es que la primera, digamos, la primera puntilla ya la pusieron los informes de la UCO, en los que efectivamente se sabía que Ábalos era conocedor de la llegada de Delcy y que, digamos, Pedro Sánchez la autorizó.
Hasta este momento conocíamos ese mensaje de Pedro Sánchez en el que le dice a Ábalos que bien a la risita de Delphi. Hoy Aldama ha tirado de la manta como era de esperar y bueno, ha dicho que las reuniones con los ministros no solo estaban agendadas y preparadas, sino que los ministros eran conocedores de que se iban a celebrar esas reuniones con Delphi. Claro, eso lo cambia todo porque durante muchísimo tiempo se negó la mayor, se negó que esa visita estuviese programada, se negó que pisara suelo español, se negaron todos los extremos que ahora Aldama confirma. También es verdad que todo esto que dice Aldama, de alguna forma o de otra, se va a tener que demostrar, porque son acusaciones, algunas de las cuales no tienen un soporte ni papel ni documental, simplemente es su palabra. Y eso pues ahora mismo se va a tener que investigar, claro. Pero yo creo que el objetivo de Aldama, sobre todo, es demostrar que este señor no pasaba por allí, sino que el gobierno le recluta, en cierto modo, pues para hacer negocios con Venezuela, para conseguir un negocio que era muy importante en México. Por ese negocio presuntamente le felicita a Pedro Sánchez. Para hacer proyectos con Teresa Rivera, él lo que trata de demostrar es que él no va allí, sino que el gobierno va a él. Claro, dentro de los ministros que se supone que iban a asistir a esa cena con sorpresa, ¿quiénes estaban? Que él haya nombrado Teresa Rivera, Fernando Grande Marlaska, Salvadorilla, Ábalos, por supuesto. De Ábalos dice que él es el jefe de toda la operación del viaje de Delphi y creo que María Jesús Montero, a la cual nombra en varias ocasiones porque también dice que había pagos preparados para su jefe de gabinete. Claro, es verdad, había dicho 25.000 euros y también otros 15.000 a Santos Cerdán, siempre según él, claro, y según Víctor Aldama me refiero, y según cosas que tendría que demostrar o que tendrá que demostrar. Eso simplemente, ya sé que quizás es una opinión, una especulación, pero ¿crees que lo puede demostrar o crees que esto simplemente ha sido un aviso? Las dos cosas. Creo que hay un trasfondo político importante en parte de los mensajes que él cuenta y en la forma en la que se cuentan, porque en algunos puntos el abogado dice, bueno, ya hablaremos de eso más adelante, como diciendo aquí todavía se pueden abrir más frentes. Y luego hay un componente judicial, las acusaciones e incluso las defensas, porque yo creo que Ábalos no se va a quedar quieto. Las acusaciones y las defensas pueden mover hilos, pueden pedir, por ejemplo, pues que se recaben las cámaras de seguridad de Ferraz, porque es fácil comprobar si Koldo y Santos Cerdán estuvieron en el bar de Ferraz el día que dice Aldama y el momento en el que dice Aldama. Lo del sobre ya es otra película, pero bueno, a priori sí que se pueden pedir diligencias. Otra cosa es que el juez las acuerde, porque hasta este momento Moreno ha dicho que esta causa era una causa de mascarillas y por mucho que la UPA hablara del Cigate y por mucho que la UPA hablara del rescate de la Europa, este procedimiento se ceñía a eso. A ver ahora que han aparecido nuevos indicios, si abre o no abre el melón. Un par de preguntas rápidas, Gemma. La primera es, ¿cómo queda Ábalos después de esta declaración? Pues mira, Ábalos, yo creo que, aunque no es el más mediático ahora mismo, pero sí es el más tocado, porque lo que ha venido a decir este hombre es que ya no solo era el jefe de la operación de Delphi y el conocedor de otras muchas operaciones en las que estaba Aldama, sino es que lo implica en todo. Lo implica en la compra del chalet, que el propio Ábalos disfrutó, lo implica en el alquiler de un piso que disfrutó una novia de Ábalos en pleno centro de Madrid y lo implica también en el cobro de mordidas. Cobro de mordidas por el tema de las mascarillas y cobro de dinero que el hermano de Koldo García recogía en República Dominicana. Es decir, Ábalos está ahora mismo muy tocado por Aldama. El primer cortafuegos se estableció con Koldo. El segundo cortafuegos se estableció alrededor de Aldama y Ábalos. ¿Dónde está el cortafuegos ahora? Pues aquí esto va a depender de lo que se pueda probar, de todo lo que ha dicho y de donde quiera llegar la justicia. Pero lo que se está viendo es que esto no es un tema exclusivo de mascarillas. Aquí había unas operaciones que a priori y siempre según la versión de Aldama salpican al gobierno. Pedro Sánchez ha respondido que este señor es un personaje. Vamos a ver que si tiene algo más de Pedro Sánchez. De momento él lo que dice es que el que le pide que vaya al acto es Pedro Sánchez. Vamos a ver. Gemma Huesca, de verdad, siempre precisa, siempre encantado de hablar contigo. Enhorabuena por tu trabajo y te leemos en Voz Populi. Muchas gracias. Lo mismo siempre, ya lo sabes, Rubén. Y una de las cosas que ha dicho Aldama, Víctor de Aldama, es lo de que presuntamente José Luis Ábalos habría guardado esas pequeñas propinillas que sacaba de sus presuntas actividades en la presunta República Presunta Dominicana.
Y yo solamente quiero que veas algo que ha sucedido en los últimos días, que yo le he preguntado al gobierno a través de Transparencia y que todavía evidentemente no me ha respondido. Estos son los vuelos que ha hecho el Falcon. Los Falcon, los aviones Falcon, los que utilizan los VIP y el presidente del gobierno. Durante los últimos días, antes de la declaración de Víctor Aldama, a República Dominicana. En esta imagen, que es la siguiente, puede ver más. Y en esta siguiente imagen, a través de una buena fuente, no voy a decir el nombre porque sé además que quieres mantener la privacidad, pero te agradezco siempre enormemente la ayuda que me prestas en el trabajo. Aquí se puede ver los 59 vuelos que han aterrizado del Falcon en los últimos meses en República Dominicana y los 56 que han despegado desde ese país. ¿Por qué tanta frecuencia en pasar por ahí? No se sabe porque el gobierno en Transparencia nunca responde con claridad. Otras fuentes dicen que es porque ahí se hacen escalas. Pero no necesariamente se tiene que hacer la escala en República Dominicana. Por lo menos, desde luego, llama la atención que después de que Víctor Aldama y que la Guardia Civil, en sus informes, hablara de ese país como una de las guaridas, por lo menos llama la atención que los aviones presidenciales se prodiguen tanto por ahí. Aquí nadie está acusando a nadie de nada, pero desde luego a lo mejor es una posible pista a seguir. Y una de las personas que ha investigado también con respecto a los vínculos internacionales de Koldo, de Víctor Aldama y compañía, es Teresa Gómez, una amiga habitual del programa, con la que también vamos a hablar hoy. Teresa Gómez, periodista de The Objective, referencia informativa y amiga del programa. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a ver, lo primero que te quería preguntar es qué hay en República Dominicana que ha puesto Víctor de Aldama el foco hacia allí. Y yo creo que mucha gente se lo tiene que preguntar a estas alturas. Bueno, en República Dominicana realmente hay una parte bueno, o al menos eso es lo que dicen, lo que nos dicen fuentes consultadas, una parte de las inversiones, de las comisiones cobradas en estas tramas de corrupción, en la trama de los hidrocarburos y en la trama del caso Koldo. También hay que recordar que a través de República Dominicana era el trampolín que se utilizaba para bueno, poder vender el petróleo proveniente de Venezuela. Primero se refinaba en República Dominicana y de ahí lo hacían llegar también a España. Entonces, en República Dominicana, además de que Víctor de Aldama y varios de sus socios tienen varios negocios, bueno, pues es un país donde varios de los investigados invirtieron gran parte de la fortuna robada en las dos tramas. Te lo pregunto porque nos has ido dando a lo largo de las semanas diferentes pistas sobre algunos países, entre otras, y comentamos sobre República Dominicana hace unas semanas, y es curioso porque hoy lo ha señalado Aldama. Y ahí sitúa a Ábalos. Y sobre Ábalos, en The Objective publicabais hoy algo también sobre otra de sus amigas, Miss Asturias. Sí, 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 sí. En Jetty publicábamos hoy, de hecho lo publicaba mi compañera Ketty Garat, bueno, hemos visto cómo Ábalos colocaba a Jessica, a una de sus supuestas parejas, también colocó en una empresa pública a Andrea, que es su actual pareja, y ya por último hemos descubierto que también a Miss Asturias, con la que también mantuvo una relación, también la colocó en una empresa pública. Me lío un poco con los nombres, la verdad, ya, ¿eh? ¿Qué? Perdón. Que me Sí, lío un sí, poco sí. con los nombres, ya. Me pasa igual, ¿eh? Ya con las últimas, cierto que Víctor de Aldama pues ha tirado bastante de la manta en sede judicial, donde no solamente ha apuntado al presidente del gobierno, donde ha explicado que esa fotografía en el acto electoral del año 2019 no fue fortuita, sino que estaba totalmente consensuada, que él fue a ese acto porque fue invitado por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, que le quería dar las gracias por todas las gestiones que había realizado Víctor de Aldama para España, supuestamente en Osaka, en México, y que las palabras textuales del presidente del gobierno a Víctor de Aldama fue: muchas gracias por todo lo que estás haciendo,
estoy al tanto de todo. Esa fue la frase que, según Víctor de Aldama, le dijo el presidente del gobierno, y se realizaron una fotografía que la hizo el propio Koldo en una zona donde no podía, bueno, una zona exclusiva, ¿no? También ha declarado en sede judicial, ha apuntado a varios ministros, ha apuntado a Torres, a Ángel Víctor Torres, donde dice que se le dio 50.000 euros. Ojo, recordemos que Dostoyevski, nuestro testigo protegido, nos dijo que hubo varias reuniones con Ángel Víctor Torres y la trama de los hidrocarburos, porque estaban intentando llevar el negocio a Canarias para hacer una refinería en Canarias y poderse traer el petróleo de Venezuela. Hoy Víctor de Aldama ha confirmado en sede judicial que que Ángel Víctor Torres le pidió 50.000 euros. Ha confirmado que le entregó 400.000 euros en sobre en efectivo al propio Ábalos, que le dio 250.000 euros a Koldo en efectivo y que a Santos Cerdán le dio 15.000 euros en efectivo en un bar enfrente de la calle Ferraz. Ha apuntado también a que le dio también dinero en efectivo al jefe de gabinete de la ministra Montero y que tuvo varias reuniones con la ministra Teresa Rivera. Por ende, esto no es una trama que afecta única y exclusivamente a Ábalos y que Ábalos es el garbanzo negro del gobierno. Esto es una trama donde están implicados varios ministros y, en última instancia, el presidente del gobierno. Debido a esta colaboración, y termino, no te voy a dejar preguntar, debido a esta colaboración, por eso el fiscal ahora mismo acaba de solicitar que se decrete la libertad provisional para él, y a mí me consta que en las próximas horas veremos a Víctor de Aldama en libertad provisional. De lo que has dicho, se ilustra, se ve claramente que Víctor de Aldama se ha incriminado. Yo lo digo Sí, claro. porque están diciendo desde el gobierno, desde ayer jueves por la tarde o a mediodía, que es un mentiroso, que es un personaje, Bueno, le ha llamado Pedro Sánchez. mira, he visto cómo han reaccionado varios compañeros de nuestra profesión, y aunque fuesen de la cuerda del gobierno, todos decían, esto hace caer al gobierno. ¿Y cuál es la estrategia que tienen ahora? Decir que Víctor de Aldama es como el pequeño Nicolás y quitarle credibilidad a un relato que va a ser no solamente ratificado con pruebas, sino que va a ser también ratificado por otros imputados en la causa, que también tendrán que testificar ante el juez. Claro, es decir, porque esa es la siguiente parte. Yo lo digo por ir explicándolo poco a poco, la última parte que yo creo que es fundamental a las personas que nos estén viendo. Ahora está la clave es si Víctor de Aldama puede y su defensa pueden justificar con pruebas lo que han declarado. Es de entender que sí. Bueno, entiendo que tendrán prueba de algunas cosas y de otras no. Yo creo que cuando le das un sobre a un político no lo vas a grabar, ni se firma un recibí, pero con mucho menos cayó el gobierno de Mariano Rajoy con muchísimas menos pruebas, y estoy convencida de que algunas pruebas sí que tendrá. Pruebas, por ahora, con respecto a Ábalos, es el incremento patrimonial de Ábalos. Pruebas con respecto al Koldo es el incremento patrimonial de Koldo. Ahora habrá que ver si otros miembros a los que le ha señalado como que también recibieron un sobresueldo o una comisión, pues si también experimentaron ese incremento patrimonial. Y luego cosas como, si no me equivoco, Teresa, y si no corrígeme, la UCO había encontrado, por ejemplo, el planning que habían hecho para la visita de Delcy Rodríguez con la cena con sorpresa, y eso está en uno de los informes justificados, ¿verdad? Efectivamente, donde iba a haber una reunión donde iba a estar tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como Zapatero y Delcy Rodríguez. Una última, Teresa. ¿Tú crees, como los otros compañeros, que el gobierno cae por esto? Yo creo que el gobierno cae por esto. Sí. Mira que se ha resistido. Se ha resistido como gato panza arriba hasta ahora. Yo creo que están muy nerviosos, que no sabe hasta qué punto Víctor de Aldama puede reunir o puede tener pruebas de absolutamente todo. Tenemos que tener en cuenta que cuando salió la foto de Aldama con Pedro Sánchez, Sánchez no se pronunció sobre su relación con Aldama, intentó callarse, mirar hacia otro lado, pero no dijo nada, absolutamente nada. Y bueno, intentaron quitarle valor diciendo que se hacía foto con muchísima gente en los mítines, y yo creo
que están muy nerviosos y si están nerviosos es porque sabe que el gobierno puede caer por esto. No me resisto a preguntártelo. No. Todas estas pistas internacionales, un laboratorio en México, República Dominicana, Venezuela, hacen concluir que esto es algo transnacional. Totalmente. Totalmente. Y que el dinero está fuera está fuera de España. Esto no es Púnica, ni es la Gürtel. O sea, Púnica y la Gürtel fueron unas tramas donde unos constructores pagaron en sobre, en tal, que por supuesto es corrupción, pero que al final es muy fácil de perseguir porque todo queda en España. En este caso, es verdad que entran terceros países que lamentablemente no suelen colaborar con España en las investigaciones, tienen dinero en paraísos fiscales, pero yo estoy convencida de que la trama de corrupción es tan enorme, que creo que sí que hay algunos países, como por ejemplo, hay cuentas de Víctor de Aldama en Portugal. Portugal sí es un país, Venezuela no, pero Portugal sí es un país que colabora con España, ¿no? Entonces, yo creo que han pecado de ser confiados y de pensar que, bueno, que siempre ha habido una corrupción que nunca se ha investigado o que nunca se ha logrado reunir las pruebas necesarias, como por ejemplo todos nos preguntamos de dónde proviene el incremento patrimonial de Zapatero, de dónde proviene el incremento patrimonial de Bono, de dónde proviene el incremento patrimonial de Moratinos, pero nunca se ha llegado a dar con esa clave. Entonces yo creo que Sánchez llegó al gobierno pensando que él iba a correr la misma suerte que estos otros políticos. Teresa Gómez, gracias por la información, por el testimonio, por tu ayuda como siempre y te leemos todos los días atentamente en The Objective. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estar atento mañana. Simplemente para terminar, quiero hacer alguna apreciación con respecto a las piezas internacionales que hay de esta trama o de estas personas, estos satélites, estos personajes, tanto con las mascarillas como con otras cuestiones como los hidrocarburos, que creo que desde luego que son interesantes. Porque a través de la Organización Mundial del Turismo hay un nexo con Georgia. Cónsul honorario era Víctor de Aldama. Víctor de Aldama tenía un negocio también participaba en un negocio en México que era de mascarillas. Y también está la pista, como decía, de República Dominicana. En México, y esto de verdad, una fuente que está muy metida dentro de la investigación, siempre me hace mucho hincapié en esto. En México, uno de los socios de Víctor Aldama es alguien aparentemente peligroso. Y peligroso de los de verdad. Es decir, esto no es una cuestión menor. Y este señor es Jorge Brizuela, George Brizuela. Y aquí le tienes en una fotografía. Esta fotografía es más relevante de lo que parece. Y a lo mejor es la primera vez que la ves. Y yo no sé si lo ha publicado algún medio de España, de hecho. Forma parte de una cuenta de las redes sociales de Víctor Brizuela. De Jorge Brizuela. Y habla de un encuentro del que se aprecia ahí con José Luis Ábalos. ¿Y quién es Brizuela? El dueño de Pronalaf en Santo Domingo. Te decía en México es en Santo Domingo, aunque tiene también en México sucursal, digamos, esta empresa. Apodado el venezolano Jorge Brizuela, esta información es de un periódico que se llama Diario Libre. Apodado el venezolano Jorge Brizuela Guevara es propietario de Pronalaf en Santo Domingo, laboratorio involucrado en la trama Coldo, caso de corrupción en España que va desde la compra de mascarillas hasta intereses turísticos en el Caribe. Y aquí hay algo que desde luego te va a inquietar, reitero. No sé si podemos, Iván, volver a poner la fotografía con Ábalos, porque era muy interesante. Reitero, echa un vistazo, Jorge Brizuela y Jorge Luis Ábalos. Ahora echa un vistazo a la fotografía 15. Leo, y quiero leer, a este mismo medio de comunicación. Como se ha dado a entender previamente, no es la primera vez que Brizuela, apodado el venezolano, aparece en el punto de mira. En 2023 fue parte de la investigación Boricua Papers, que es una filtración masiva de unos hackers que consiguieron infiltrarse en papeles que tenía el Ejército de México y los servicios de inteligencia de otros países. Y ahí le catalogaban a esta persona que se había fotografiado con Ábalos como agente de inteligencia de Nicolás Maduro y enlace, ojo, de la mafia rumana en el Estado mexicano de Quintana Roo. Los documentos del caso
fueron filtrados, como te decía, mediante el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional de México y dieron lugar al famoso caso Guacamaya Leaks, donde se revelaron que Brizuela, amigo y operador del exgobernante de Quintana Roo y actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, se benefició de contratos millonarios con el ex embajador. Mafia rumana, agente de Venezuela. Y aquí, por supuesto, en la siguiente fotografía aparece con su socio, el expresidente del Club Deportivo Zamora, al que le dieron una especie de distinción de Club de Fútbol por la Paz. Ahí están Jorge Brizuela y Víctor de Aldama. Ha habido periodistas en América Latina que han tenido mucho miedo de escribir de Jorge Brizuela. Y desde luego te puedes imaginar que no es una tarea sencilla y que entraña cierto riesgo. Pero es una cosa que tienes que conocer, porque esa es otra de las implicaciones del caso Koldo. Y esta fuente tan buena que está implicada en la investigación me había pedido que os lo mostrara, porque esto tiene relevancia. Aquí puedes ver que hay muchas piezas sobre la mesa, que hoy te hemos puesto diferentes pistas, que después de la declaración de Víctor Aldama se han aclarado algunos puntos que tendrá que demostrar. Pero lo que parece es que hay, como te decía, un caso tan gigante de corrupción alrededor del gobierno y quién sabe si estuvo dentro, que a lo mejor le hace caer y que a lo mejor ya simplemente con las pistas que tenemos le tendría que obligar a dimitir. De momento no lo ha hecho, pero desde luego los periodistas, como los de esta casa de Big One Media, nos esforzaremos cada día por contarte la verdad de las últimas novedades y por intentar hacer que con nuestras informaciones y análisis este país sea un poco mejor, que tus impuestos se utilicen de una forma más eficiente y sobre todo que no vayan para pagar coimas y corruptelas, porque eso es injusto para ti, que sudas cada día para pagar todo lo que te piden. Como siempre te digo, yo soy Rubén Arranz, escribo todos los días en El Independiente y este programa es Lo que no te han contado y aquí termina su edición número 24, en la que una vez más el gran Iván Valencia ha estado a los mandos, como jefe una vez más de todo esto. La semana que viene volvemos por aquí, como siempre, a las 9 de la noche, el viernes en Big One Media. Buenas noches.